Bueno, Tenemos interesantísimo. sí, y ahora vamos a cambiar de tema, muy interesante. Le va a interesar tanto a los hombres que empiezan a notar más entradas, ¿no? ¿Vos cómo estás? Entrada y salida tengo, Sí, tranquilamente, garage, sí. doble garage. Bueno, y también las mujeres, que se nos cae el pelo, pero a mechones. Vamos a hablar ahora, está acá con nosotros la doctora Mercedes Fontana, es médica dermatóloga, especialista en dermatología quirúrgica y estética, miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología, miembro titular del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y docente de la Cátedra de Dermatología del Hospital Juana Fernández. Muchísimas gracias por venir, Mercedes. Un placer tenerte acá con nosotros. Hablamos siempre de COVID y por supuesto nos domina a nosotros y domina al mundo. Y comentábamos la vez pasada, yo comentaba en el noticiero de la mañana, de un jugador de fútbol de Independiente que había perdido el pelo, que se tatuó en la nuca un tigre, creo, un león. Y vemos que mucha gente que ha pasado por COVID está perdiendo el cabello. Me encontré con un médico muy conocido la vez pasada y me dice, mirá cómo estoy. Se me perdí el pelo. Y la verdad que perdió el pelo. ¿Qué tiene que ver la pérdida del cabello con una enfermedad viral? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, las enfermedades en realidad virales o infecciosas en general, no solamente las virales, en este caso el COVID, porque es lo que nos atañe más habitualmente en el día de hoy la consulta, pero en realidad todas las enfermedades producen inflamación y la inflamación es una causa de caída de pelo. Por eso desde ese lugar se lo estudia. Es por la inflamación que genera. De hecho, el COVID produce una tormenta de citoquinas, que es lo que desencadena la gran inflamación. La respuesta del COVID es la inflamación. Y la inflamación es lo que incidiría en la caída de pelo. Y en ese caso, ¿qué habría que hacer? Cuando uno empieza a detectar que empieza a perder el pelo, ¿qué hay que hacer? Si es post-COVID o si es por cualquier otra causa. Hablemos de las dos cosas. Bien, porque hay que diferenciar en Sí. primer término lo que es caída de pelo de lo que es alopecia. Bien. Son dos cosas que hay que diferenciarlas muy bien porque es la consulta diaria que nosotros vemos en los consultorios. La caída de pelo es fisiológica. Nosotros tenemos 3 ciclos de pelo, todos los humanos, que significaría anagen, catágen y telógeno, es decir, el pelo en crecimiento, el pelo fuerte o terminal, que es el que vemos, y el pelo que se cae. Esos 3 ciclos se van reponiendo mensualmente y esto es fisiológico, entonces es normal que se vea una caída de pelo. Ahora, la alopecia es cuando el pelo se hace finito, hay una alteración del bulbo piloso, que vendría a ser la fábrica de pelo, y esa alteración en el bulbo piloso hay que estudiarla. Hay más de 100 causas de alopecias. Una es la infecciosa, puede ser por hongos, por virus, por bacterias, por parásitos. Pero también hay otras causas, pueden ser de causa genética, que es la más frecuente, la que más se consulta, que es la androgenética, que tiene que ver una incidencia hormonal, pero genética, fisiológica, que se ve con más predisposición en el hombre, que es la causa que más conocemos, pero o sea, también está en la mujer. Un padre que tiene alopecia, el hijo con alopecia, ¿hablamos de eso? Exactamente, porque hay una transmisión genética, pero también lo puede tener la mujer, sobre todo la posmenopáusica, porque la mujer posmenopáusica, antes, no hace tantos años atrás, la expectativa de vida era 50 años, claro, y hoy es entre 80 y 90, entonces claro, esa prolongación nos está haciendo ver que la mujer posmenopáusica empieza a tener la misma alopecia androgenética que el hombre. Y eso se debe a la disminución de estrógeno fisiológico en la mujer, y el andrógeno que tenemos las mujeres quedaría relativamente más aumentado. Relativamente, porque lo que bajó abruptamente fue el estrógeno. Entonces, por eso se produce la alopecia androgenética en la mujer. Voy a esta pregunta que me hizo este médico. Me dice, mirá cómo me quedé. Tuvo COVID, estuvo internado, estuvo en terapia intensiva, estuvo intubado. Y la verdad que perdió casi todo el pelo. Sí. Me dice, me quiero hacer un trasplante capilar. ¿Este pelo vuelve a crecer o no? Bueno, cuando es por una causa como la que estamos hablando, eso se llama efluvio telogénico. Y es una pérdida de pelo que generalmente se puede recuperar sin tratamiento. Generalmente se da por un estrés, como puede ser cursar una enfermedad, o por el factor inflamatorio de eso. También hay que ver cuestiones alimenticias, porque el pelo necesita proteína, la proteína la introducimos
con la alimentación, con una alimentación correcta, y ese tipo de pelo, si uno da una alimentación adecuada, se recupera el ritmo circadiano, dormir correctamente, se puede también hacer una asistencia de aminoácidos, pero ese pelo va a volver a crecer. Es distinto a la alopecia androgenética, que ahí sirve mucho más la alternativa terapéutica de hacer un implante. Ahora, ¿y qué resultado o en qué momento hay que ir para tener el mejor resultado, como recién preguntaba el doctor, para el trasplante en ese caso? Es que primero hay que ver si ese paciente tiene indicación de trasplante, porque primero hay que estudiar eso. Una vez que uno estudia que ese paciente tiene indicación de trasplante, por supuesto hay que también pararle la causa o el agravante por el cual se le está cayendo el pelo, porque claro, por más que se le haga un trasplante va a seguir cayendo el pelo. Generalmente el trasplante se hace en la alopecia androgenética o androgénica, son sinónimos, en los cuales es porque la hormona incide sobre aquellos folículos que tienen predisposición por la testosterona. Entonces, en esos folículos que en la zona occipital no tienen la predisposición, se sacan y se colocan en la zona parietal o parietofrontal, que es donde sí tienen predisposición. Y al renovar ese lugar anatómico de los folículos, es el éxito que tiene ese tipo de terapéutica. Pero hay que hacer un diagnóstico que esa persona lo necesite y que verdaderamente, y generalmente igual se da apoyo con el tratamiento médico, que es utilizar medicación hormonal para estos pacientes. Es una pregunta quizás un poco personal, pero que tiene que ver con lo que le pasa a la gente. Yo entro a la ducha todas las mañanas y encuentro shampoos que hice con proteína, con aminoácido, con palta, con huevo, con miel, con cualquier cosa. Yo digo, ¿sirven estas cosas? Porque yo me lo pongo y digo, si yo me lo pongo y después me enjuago, ¿sirve estas cosas o no? Para la caída de pelo no, para la alopecia no. Sirven cosméticamente. Ajá. Sirven para mejorar la calidad, la textura, el brillo del pelo. Si hay una dermatitis seborreica, es decir, grasitud con descamación, y es adecuado para eso, me va a servir. Pero no me va a servir ni para detener la caída de pelo, ni para mejorar una alopecia. ¿Y cuál es la frecuencia ideal de lavado del pelo? La que el paciente cosméticamente necesite. O sea, es una cuestión cosmética. Exactamente. Obviamente que si yo me lavo con algo que sea agresivo para la piel, para el cuero cabelludo o para el pelo, lo voy a deteriorar químicamente. Pero si me lo lavo con agua y un shampoo con un pH neutro, no voy a producir ningún daño. ¿Y qué es lo que evita Es un mito. o puede evitar Claro. la caída de cabello que tenga evidencia científica, que diga, bueno, esto está científicamente comprobado, que tomar finasteride o tomar determinada cosa sirve? Porque hay mucha gente que toma muchas cosas y dice, mira, me dijo un médico, me aplique inyecciones, otro que me ponga tal cosa. ¿Qué sirve? Lo que sirve primero es el diagnóstico, porque sin un diagnóstico no sabemos qué terapéutica, como en cualquier otra cosa. ¿Y vos lo mirás y te das cuenta? Sí, a veces hay que recurrir a análisis de sangre complementarios, a donde uno busca, pero puede ser, por ejemplo, por causas, la alopecia puede ser a veces por enfermedades que cursen con una alopecia, el líquen plano, o pacientes que están por ahí en tratamientos con quimioterapia, entonces hay un fármaco que es el que lo está produciendo, con lo cual siempre primero tengo que ver el diagnóstico. Una vez que hice el diagnóstico, si voy a la alopecia androgenética, que es el 70-80% de la consulta, el finasteride y el dustasteride son dos medicamentos que obviamente sirven y es de primera elección. Aun cuando ese paciente elija hacerse un trasplante capilar, el apoyo con finasteride o dustasteride debe estar acompañado. Que son medicamentos, quiero decir, que se utilizan para la próstata. Sí. También. Para el crecimiento. Sí, te iba a preguntar justamente qué relación había entre Mira, eso y algún problema disfuncional. Año 1989 voy a un congreso en Holanda y se presentaba justamente el finasteride como droga para el uso prostático. Empecé a prescribirlo a los pacientes y yo no le daba importancia a lo que me decían y me decía, doctor,
yo no sé si estoy mejor a la próstata, pero me está creciendo el pelo. Y yo no le daba importancia hasta que me empecé a dar cuenta que todos los pacientes me decían que le crecía el pelo. Y después, bueno, este producto comenzó a utilizarse para la caída de cabello, pero ambos son justamente para la próstata. Pero en distintos miligramos. Distintas dosis, sí, Distintas sí. dosis, Exactamente. claro. Es 1 miligramo, bueno, no vamos a dar la receta acá. No porque de la receta, pero no, hay que decirlo, pero es muy importante porque si Distinta, alguno un quinto de la dosis. Claro, Exacto. claro. Un quinto de la Tiene dosis. que estar indicado y lo mismo que la mujer posmenopáusica también lo toma y premenopáusica también se le puede dar, pero por supuesto hay que evitar el embarazo en la premenopáusica. Nos va quedando poco tiempo, pero la efectividad que tiene el autotrasplante capilar es alta. Es alta. ¿Y duradera o el pelo se va afinando con el tiempo? En realidad es duradera porque esos folículos no responden al estímulo hormonal que sí responderían los que sí se fueron atrofiando. Pero si me queda algún folículo de pelo a donde no fue trasplantado, ese pelo se me va a seguir cayendo. Por eso se le da el tratamiento igual hormonal como base. Hasta acá llegamos. No, nos queda un minuto todavía. nos Quiero hacer queda una pequeña uno. preguntita. Sí. ¿El tema de hipertiroidismo y hipotiroidismo afecta mucho al pelo? Claro que sí. Si un paciente tiene trastornos hormonales como el hipo o el hipertiroidismo, va a tener distintos síntomas como el pelo seco, quebradizo, la caída de pelo, pero son distintos patrones de caída de pelo. ¿Puedo Bien. usar mis últimos 30 No segundos? nos queda nada, pero dele nomás. ¿En qué momento me tengo que preocupar e ir a consultarte? Cuando veo que se me tapa la rejilla en la ducha, ¿ese es el momento de consultarte o es No, normal? No es necesariamente porque puede Depende ser de la rejilla. normal, puede ser normal, es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué? Porque el pelo se va desprendiendo y en el momento que vos te duchás, todo ese pelo que igual se había desprendido lo ves todo junto, pero en realidad ese pelo cae. Doctora, un placer.